Hola, sean todos muy bienvenidos a la ayudantía del día de hoy, que trata sobre la anatomía del oído externo y oído interno. Yo soy Felipe Contreras y hicimos este PPT junto a José Leiva. Para empezar, tenemos que saber qué es el oído. El oído es el órgano de la audición, que se divide en oído externo, medio e interno. El oído externo y medio participan principalmente con la transferencia del sonido al oído interno. Este último contiene el órgano del equilibrio, además del órgano de la audición. En este video solo abordaremos el oído externo y el oído interno, ya que hay a su disposición otro video donde se desarrolla los contenidos del oído medio. Entonces tenemos el oído externo, que está compuesto por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. El pabellón auricular corresponde a su primera porción y está formado por un esqueleto de cartílago elástico, el que se continúa con el hueso adyacente, y la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo. Está cubierto por piel por fuera y posee una capa de tejido adiposo. El lóbulo no tiene cartílago en su estructura. El límite superior y posterior está constituido por el hélix, el que genera un espacio deprimido llamado la fosa escafoidea. Paralelo a esta estructura tendremos el antihélix, que posee dos cruras, una superior y otra inferior, y entre estas podemos encontrar la fosa triangular. Anterior al antihélix encontramos una zona deprimida que se denomina concha. En la porción anterior del pabellón podemos encontrar el trago, un relieve opuesto al antitrago. Entre estos dos podemos encontrar la incisura intertrágica. El pabellón además posee músculos intrínsecos que están en zonas que permiten formar los pliegues del pabellón. También existe musculatura extrínseca que corresponde a los músculos auriculares anterior, superior y posterior, los que permiten mover el pabellón aunque no son muy desarrollados. El conducto auditivo externo está constituido por dos partes. Una porción cartilaginosa que representa el tercio lateral y una porción ósea que representa los dos tercios mediales. La porción ósea corresponde al hueso timpanal y a la escama del hueso temporal. El conducto cartilaginoso no posee la misma dirección que el conducto óseo, ya que tiene una dirección de posterior hacia anterior y de inferior hacia superior. Debido a esto, para ver el tímpano es necesario traccionar hacia arriba y atrás el pabellón auricular para alinearlo con el conducto óseo. Es importante destacar que entre la porción cartilaginosa y la porción ósea existe una región más estrecha de lo normal, siendo de 6 milímetros, siendo el diámetro normal de 10 milímetros. La irrigación del pabellón auricular está dada por la arteria temporal superficial, que es rama terminal de la arteria carótida externa, y por posterior la arteria auricular posterior, que es una rama colateral de la arteria carótida externa. La irrigación del conducto óseo está dada por la arteria timpánica anterior, que es rama de la arteria maxilar. El drenaje venoso anterior está dado por la vena temporal superficial, la vena maxilar y por la vena auricular posterior. El drenaje linfático se divide en anterior hacia ganglios parotídeos, inferior hacia ganglios parotídeos y cervicales laterales profundos y en posterior hacia ganglios mastoideos. El drenaje principal se produce hacia ganglios linfáticos parotídeos, es decir, hacia anterior. Respecto a la inervación del pabellón, es a través del nervio aurículo-temporal, rama del nervio mandibular, más hacia posterior por el nervio occipital menor del plexo cervical y hacia posterior e inferior por el nervio gran auricular, también del plexo cervical. En la zona de la concha, la inervación está dada por el nervio facial y el nervio vago. El conducto auditivo externo está inervado también, pero a través de su recorrido, distintos nervios lo van a inervar. En la primera porción existe un aporte del nervio aurículo-temporal, luego el facial y en la porción más profunda, el nervio vago. El conducto auditivo externo termina en la membrana timpánica. Rodeando la membrana se observa el ánulus timpánico, a través del cual el tímpano se ancla al hueso. En la membrana se distinguen dos zonas, una superior llamada pars flácida, que posee una distribución de fibras de colágeno más dispersa, y otra zona denominada pars tensa, la que posee fibras longitudinales, radiales y circulares. La membrana timpánica se relaciona estrechamente con el martillo, ya que el mango de este destaca al momento de observar el tímpano. Se observa que el mango va hacia posterior y hacia inferior,
Eso nos dice de qué lado es el oído que estamos mirando. Además, hay otro relieve producido por el proceso corto del martillo. También es posible observar los ligamentos que unen el martillo al reborde óseo. Es posible separar la membrana timpánica en cuadrantes, a través de dos líneas, una que pasa por el mango del martillo y otra que pasa por el ombligo del martillo, delimitando 4 cuadrantes, uno antero superior, antero inferior, otro postero superior y postero inferior. En el cuadrante antero inferior podemos observar el triángulo luminoso, el cual aparece cuando se ilumina la membrana timpánica. Ahora veremos los contenidos que corresponden al oído interno. Y para eso tenemos que saber que el oído interno contiene el órgano vestíbulo coclear, que participa en la recepción del sonido y el mantenimiento del equilibrio. El oído interno se encuentra excavado en la porción petrosa del hueso temporal. El oído interno está compuesto por dos porciones, un laberinto óseo y otro laberinto membranoso. El laberinto membranoso contiene endolinfa y está suspendido dentro del laberinto óseo, lleno de perilinfa. Estos líquidos están implicados en la estimulación de los órganos terminales del equilibrio y la audición. El laberinto óseo está formado por una serie de cavidades llenas de perilinfa, situadas dentro de la cápsula óptica de la porción petrosa del hueso temporal. La cápsula óptica está formada por un hueso mucho más denso que el resto de la porción petrosa del hueso temporal. El laberinto óseo está formado por la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Ahora pasaremos a hablar sobre el vestíbulo. El vestíbulo es la porción del laberinto óseo que contiene el utrículo y el sáculo. En su pared lateral podemos observar la ventana oval y la ventana redonda. Del vestíbulo emergen los 3 canales semicirculares, que están dispuestos cada uno en un eje del espacio. Todos tienen un extremo que posee una dilatación o ampolla y otro extremo sin dilatación. Se distingue el canal semicircular superior o anterior, ya que este es vertical. En su extremo anterior presenta la ampolla ósea anterior. El canal semicircular posterior es casi paralelo al eje de la porción petrosa, y en su extremo inferior presenta la ampolla ósea posterior. El canal semicircular lateral es horizontal y en su extremo anterior presenta la ampolla ósea lateral. Los canales semicirculares superior y posterior terminan en una dilatación no ampular común o crura común. El canal semicircular lateral posee un extremo no ampular independiente. En las ampollas es donde encontramos los receptores del equilibrio. Dentro del laberinto óseo va el laberinto membranoso. Dentro de los canales semicirculares van a ir los conductos semicirculares. En el vestíbulo membranoso se encuentra el utrículo y el sáculo, ambos unidos por el conducto utrículo-sacular. De este conducto emerge el conducto endolinfático y termina en el saco endolinfático. Luego, el sáculo se une con el conducto coclear a través del ductus reunions, constituyendo un circuito cerrado de endolinfa. El laberinto membranoso no ocupa todo el diámetro que conforma el laberinto óseo. El espacio que queda se denomina espacio perilinfático, ya que este contiene perilinfa. Desde la cóclea emerge un conducto, el acueducto coclear, que comunica el espacio subaracnoideo con el espacio perilinfático de la cóclea. El conducto espiral de la cóclea empieza en el vestíbulo y da 2 vueltas y medias en torno a un núcleo cuneiforme de hueso esponjoso, que se denomina modiolo. Y este contiene conductos para los vasos sanguíneos y la distribución de los ramos del nervio coclear. La espira basal de la cóclea forma el promontorio de la pared medial del oído medio. Respecto a la irrigación del oído interno, esta está dada por la arteria laberíntica, que se divide en una rama coclear, y otra vestibular, que es rama de la arteria cerebelosa antero-inferior. Respecto al drenaje venoso, este está dado por la vena laberíntica, la que drena en el seno petroso superior, el seno sigmoideo y finalmente en la vena yugular interna. Respecto al drenaje linfático, este se realiza a los espacios endolinfático y perilinfático, para drenar después al espacio subaracnoideo a través del saco endolinfático y el acueducto coclear. Bueno chicos, con esto terminamos el video sobre oído externo y oído interno. Espero que les sea de mucha ayuda y nos vemos en la próxima ayudantía.